La creación de cuentas en cualquier red social es algo relativamente simple. Primero inicias creando un correo electrónico, el cual registras en una red social. Eso te tomaría menos de 10 minutos, suponiendo que te registres con algo tan estandarizado como Google. Recuerdo muy bien cómo llegué a dar con este nido, y fue debido a un golpe de mera casualidad. Lo que me sorprende, es que yo no sigo a nadie con la temática que se tocará, ni jamás he buscado ese contenido en mi cuenta, ni en ningún otro lado. El vídeo no recuerdo cuál era, pero tomé esta captura cuando lo vi. Como pueden observar, se pedía cierto contenido. El susodicho vídeo, pueden aducir de qué se trata debido a esta sugerencia de búsqueda que el mismo TikTok nos está ofreciendo. Si se fijaron bien, un usuario compartió una página llamada Candybooks. Quiero aclarar que, de aquí en adelante, los nombres que usan este tipo de personas serán más o menos análogos, haciendo siempre alusión a algo infantil, con ya saben qué motivo. Con una simple búsqueda, me topé este análisis de Grindsoft, el cual revela un phishing severo. La página tiene esta fachada, donde lo único visible son un post de Twitter, un enlace a un Telegram, y el formulario de registro. Además, la foto, hecha con inteligencia artificial, de dos infantes que revelan para qué sirve el registro. Un phishing que podríamos catalogar para pedos. Que podía estar en esa página, como en el Telegram. En lo que a mí respecta, que alguien hackee a estos pedos para exponerlos me parece hasta bien. Aunque aquí es cuando se pone peor. Recuerdo haber hecho un sondeo rápido sobre los posts en los que había aparecido dicho enlace. Me topé con este vídeo. Aquí se expone otro formulario. En inglés dice, únete a nuestro paraíso. Y comparte otro link con posible scam. Esta es una cuenta relativamente reciente, y este es su único vídeo. Pero vemos que cuenta con 500 likes, 360 comentarios y 340 guardados, así como 33 compartidos. Donde se comentan un sinfín de links de phishing, grupos de Discord, así como de Telegram. Hago énfasis en esto, porque es importante notar que es posible que muchas de las cuentas que comentan en el mismo sean bots. Pero eso no significa que todas lo sean. Por ejemplo, aquí tenemos dos cuentas que estoy bastante seguro son personas reales pidiendo tal contenido. Esto lo intuyo debido a la cantidad de seguidores y de seguidos, así como los likes, que se ven concordantes. Otro, que me dejó bastante consternado, fue el de este chico. Como pueden ver, primero compartió un link de Discord como cualquier bot, lo que a uno podría llevarle a pensar que es otro bot más. Pero no, porque el chico tiene su Instagram y todo en su descripción, y se veía que subía vídeos con frecuencia de su vida y sus gustos. Su modo de actuar se debe a un hackeo. Y se confirma por las siguientes capturas. Primero, como vemos, este usuario dice ser nuevo. Le pasan un link malicioso, demasiado malicioso. Y luego este se infecta. Así de simple. Y podemos confirmar además que no es un bot ingresando a su perfil. Donde notamos algo que ya había comentado, que son niños los que también buscan esta clase de contenido. O al menos pubertos. Es decir, algunos de aquellos niños querían ver este material pervertido y terminaron vulnerados. Pero ojo, esto no se queda aquí. Pues ahora sí fue cuando me topé con este tag. Lo estarán viendo en pantalla, bastante censurado por cualquier situación. Aunque hay algunos vídeos que son de otra temática, como lo podrían ser vídeos de humor, hay muchos otros donde, igualmente, estos scams están pululando por los comentarios. Además de los que no son scams. Es decir, los que son personas reales, pidiendo tal contenido por ya sabemos qué fines y lucros. Entre mi búsqueda, también, me topé con usuarios que tienen bastantes seguidores y no estaría mal reportar. Fíjense en este usuario llamado Ion de la Cruz. Con miles de vistas en sus TikToks, pide sin tapujos contenido infantil. O este, llamado Hola soy White. Otra cosa grave del asunto es que esta gente se cuela en los vídeos de niñas. Aquí, esta pequeña tuvo la mala suerte de ser foco de esta gente, y, además, TikTok no ayuda en absoluto colocando esas palabras juntas en la barra de sugerencia de búsqueda. Esta es una conversación que pude capturar. ¿Algún cambio? Tengo vídeos. Yo. Va. Cambiamos. Dale. Cambiamos.
de niños. También, en los comentarios, me encontré estos usuarios. Primero que su nombre es muy parecido al del tag que les mencioné, donde tal parece que es su métrica con la que esta gente se entiende, colocando esas dos letras juntas seguidas de una palabra. Y el contenido, más caldo de cultivo para esta enfermedad, esta maldita lepra que llena sus comentarios de personas buscando y buscando. En esta otra, no es tan explícito en cuanto al nombre, pero en los comentarios es lo mismo que el otro enfermo. Por último, este otro usuario que me topé en un comentario. Su nombre. Nuevo, café, pizza. Ustedes ya ven las iniciales. El cual tiene un bot de Telegram, sepa para qué. Y 2 vídeos subidos que ya nos dan un mal presagio. Y es que, uno de sus vídeos, es el de esta chica. La cual tiene una apariencia bastante infantil. La casa, además, está adornada para recalcar esa estética. Lo aterrador del vídeo no es nada explícito, sino lo implícito. El ver a esta mujer, o niña, infantilizada. Intentando llamar la atención de alguien. Las paredes. Los comentarios. En sí, todo urdiéndose de tal forma que, al menos a mí, me parece repulsivo. Más sabiendo que ese usuario posiblemente posea ese contenido completo, y que lo distribuya. Eso es lo verdaderamente aterrador. Que se escondan. Porque se esconden, y ya les mostré de qué forma. También, les he mostrado que no hace siquiera falta ingresar a redes como Tor para encontrar enfermos. Aquí, a plena luz del día, están mostrando su ancha sonrisa con sus negros dientes. Espero que esto les haya ayudado a informarse. Es difícil decir si esto acabará. Porque es casi que seguro que si esas cuentas son eliminadas, volverán a emerger con otras, y pronto todos los compradores vendrán y verán. Y esto se iterará. Aún así, es de ayuda reportar. Yo ya hice mi parte. Y espero, nuevamente, que sea de ayuda esta información. Cuídense. Yo iré a descansar.